Sebastián de la Vega, un arquitecto millonario cuya vida era un mausoleo de mármol y cristal, observaba a su hija de 7 años, Sofía. Como cada tarde, la pequeña autista estaba de pie frente al inmenso ventanal del salón, con su dedito apuntando fijamente hacia un viejo roble en el jardín. No decía una palabra, solo emitía un suave y melancólico tarareo. Para Sebastián, consumido por el luto tras la muerte de su esposa, era solo otro síntoma incomprensible, una herida más en su alma rota. Pero para Valentina Ríos, la nueva cuidadora recién llegada de un barrio humilde, ese gesto no era un vacío. En sus ojos, la niña no señalaba un árbol. Estaba gritando una historia que nadie se había detenido a escuchar. La mansión era un laberinto de silencios fríos, donde el éxito de Sebastián se sentía como un eco de su fracaso como padre. Había perdido a su esposa, Elena, en un trágico accidente 2 años atrás, y desde entonces un abismo lo separaba de Sofía. Cada especialista que contrataba fracasaba, dejando tras de sí diagnósticos clínicos que no lograban descifrar el lenguaje del corazón de la niña. Valentina, con su paciencia infinita y una necesidad desesperada por ese trabajo, era su última esperanza. Sin embargo, no estaba sola en la casa. La hermana de Elena, la elegante y calculadora Geneviève Dubois, vigilaba cada uno de sus movimientos, asegurándose de que el frágil equilibrio de mentiras que había construido con tanto esmero no se viniera abajo. 2 mundos opuestos, unidos por el silencio de una niña que guardaba la llave de un pasado devastador. Él, un hombre que lo tenía todo pero había perdido lo más importante. Ella, una joven sin nada más que su intuición y un corazón dispuesto a luchar por la verdad. El misterio estaba ahí, a plena vista, en el gesto repetido hacia un solitario roble. ¿Qué harías si descubrieras que la llave para sanar tu futuro ha estado frente a ti todo el tiempo, gritada en el silencio de tu propia hija? Antes de revelar cómo el tarareo de Sofía estaba a punto de destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el amor verdadero puede descifrar cualquier secreto, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación probará que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino a casa. Valentina no esperó una orden. Con una delicadeza que desarmaba, comenzó a pasar sus días junto a Sofía, no como una cuidadora, sino como una cómplice silenciosa. Se sentaba en la alfombra, a su lado, y en lugar de interrogarla con la mirada, imitaba su suave tarareo. Un día, mientras repetía la melodía con una dulzura infinita, los ojos de Sofía se encontraron con los suyos por una fracción de segundo, un destello de reconocimiento que atravesó el corazón de Sebastián como un relámpago. Él, observando desde el umbral de la puerta, sintió como una grieta se abría en el muro de su desesperanza. ¿Era posible? ¿Podría esta joven, con nada más que su paciencia, estar descifrando un código que los mejores especialistas del mundo habían ignorado? La duda luchaba ferozmente contra una naciente y peligrosa esperanza. Impulsado por ese fugaz momento de conexión, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Por primera vez en 2 años, cruzó el umbral de su propio dolor y se unió a ellas en el suelo. «¿Qué crees que está tratando de decirnos?», preguntó, su voz ronca por el desuso de la ternura. Valentina, sin dejar de mirar a Sofía, respondió con una certeza que lo estremeció. «No está señalando el árbol, señor de la Vega. Está señalando un recuerdo». Juntos comenzaron a revisar viejos álbumes de fotos, cajas llenas de polvo y olvido, buscando cualquier cosa que conectara a su difunta esposa, Elena, con aquel roble solitario. La mansión, antes un mausoleo, comenzó a llenarse con el murmullo de una búsqueda, el primer latido de vida en un corazón que se creía muerto. Pero en las sombras, Geneviève
Observaba, y la incipiente alianza entre su cuñado y la empleada era una amenaza que no podía permitirse. Con la sutileza de una serpiente, se deslizó en el estudio de Sebastián una noche, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Sebastián, querido, entiendo tu desesperación, pero esta muchacha te está vendiendo fantasías», susurró, su voz goteando veneno. «Está alterando a Sofía, dándole falsas esperanzas que solo la confundirán más. Elena querría que la protegieras, que buscaras ayuda profesional, no que confiaras en los delirios de una desconocida». Cada palabra era un dardo calculado, diseñado para reabrir las viejas heridas de culpa y hacer que Sebastián volviera a encerrarse en su torre de marfil, lejos de la peligrosa verdad. El veneno de Genevieve casi surtió efecto. Sebastián se sintió de nuevo perdido, el peso de su fracaso como padre aplastándolo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ceder, Valentina apareció en la puerta, con las manos temblorosas y los ojos encendidos por una revelación. Sostenía una pequeña acuarela, una pintura infantil que había encontrado olvidada en el fondo de un viejo baúl de juguetes. En ella, una figura de palitos con cabello rubio, claramente Elena, enterraba una caja de color rojo brillante junto a las raíces de un árbol inmenso, mientras una niña pequeña observaba. Debajo, con la caligrafía torpe de Sofía, había una sola palabra apenas legible: secreto. En ese instante, todas las dudas de Sebastián se hicieron cenizas. No era una fantasía, era un mapa. La acuarela infantil no era solo un dibujo, era una brújula que apuntaba directamente al corazón del misterio. Sebastián, con el papel temblando en sus manos, sintió una oleada de adrenalina y esperanza que no había experimentado en años. Miró a Valentina, y en sus ojos no vio a una empleada, sino a una aliada, la única persona que había logrado ver más allá del silencio de su hija. «Tenemos que ir ahora», dijo él, con una determinación que resonó en las paredes frías de la mansión. Ella asintió, su rostro iluminado por la misma urgencia. Juntos se movieron hacia la puerta que daba al jardín, sintiendo que estaban a solo unos pasos de desenterrar una verdad que Genevieve había luchado con uñas y dientes por mantener oculta. El aire vibraba con una tensión casi eléctrica. Pero justo cuando la esperanza parecía florecer en el mausoleo de los de la Vega, la serpiente atacó. Genevieve apareció en el umbral del salón con el rostro descompuesto por una angustia teatral y perfectamente calculada. «¡Sebastián! No puedo creerlo», exclamó con la voz quebrada por falsos sollozos. En su mano sostenía un joyero abierto y vacío, el relicario de Elena. El que le regaló su abuela ha desaparecido. Sus ojos, llenos de veneno, se clavaron en Valentina. Y la única persona nueva en esta casa, la única extraña con acceso a nuestras cosas, es ella. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y letal, diseñada para destrozar la frágil confianza que había comenzado a nacer entre el millonario y la cuidadora. Sebastián sintió el hielo en sus venas, pero no era por la duda, sino por una claridad repentina y aterradora. Vio la desesperación en la mirada de Genevieve, el acto de una mujer acorralada que jugaba su última carta. Valentina, pálida y con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo negar con la cabeza, incapaz de defenderse ante una calumnia tan vil. Pero justo cuando Genevieve iba a ordenar que revisaran las pertenencias de la joven, una voz grave y tranquila rompió la tensión. «Perdón, señor». Era Julián, el viejo jardinero que había servido a la familia por más de 30 años. «Yo vi a la señora Genevieve entrar en el cuarto de la señorita Valentina esta mañana, cuando ella estaba con la niña en el jardín. Parecía muy apurada». El mundo de Genevieve se desmoronó en un instante. El testimonio inesperado de Julián, un hombre cuya lealtad a Elena era legendaria, fue como un martillo contra su fachada de cristal.
Su rostro pasó de la falsa aflicción a una furia lívida y descontrolada. Sin una palabra, se dio la vuelta y se retiró, derrotada por el momento, pero la amenaza en su mirada prometía una venganza terrible. El silencio que dejó fue profundo, pero ya no era un silencio de dolor, sino de revelación. Sebastián se acercó a Valentina, cuyo cuerpo todavía temblaba. Con una delicadeza que la sorprendió, tomó su mano. «Perdóname», susurró él, y en esa simple palabra selló un pacto inquebrantable. Ya no eran patrón y empleada, eran dos almas luchando por la misma verdad, y ahora, más que nunca, sabían que los esperaba bajo las raíces de aquel roble. Con el veneno de la mentira de Genevieve neutralizado, un silencio cargado de propósito se apoderó del salón. Sebastián miró a Valentina y en ese instante supo que no había vuelta atrás. La acuarela de Sofía no era solo un dibujo, era el testamento de su esposa, una última voluntad que había sido ignorada por demasiado tiempo. «No podemos esperar al amanecer», dijo él, su voz firme, despojada de toda duda. «Ella sabe que sabemos. Intentará algo más». Valentina asintió, su rostro reflejando la misma resolución de acero. Juntos se deslizaron hacia el cobertizo del jardín bajo el manto de una noche sin luna, tomando palas que se sentían extrañamente pesadas en sus manos. Desde la ventana de su habitación, los pequeños ojos de Sofía los seguían, no con confusión, sino con una solemne y silenciosa aprobación. Apenas sus pies tocaron el césped, el cielo se partió con el murmullo lejano de un trueno. Una tormenta, violenta e inesperada, se cernía sobre la mansión, como si la propia naturaleza estuviera anunciando el caos que estaba por desatarse. El viento comenzó a azotar los árboles, convirtiendo el jardín en un escenario de sombras danzantes y premonitorias. Desde la ventana de su suite, Genevieve los vio. El pánico inicial que sintió al ver su mentira desmoronarse se transformó en una furia helada y calculadora. Ya no había tiempo para manipulaciones sutiles. Si querían desenterrar el pasado, ella se aseguraría de enterrarlos a ellos con él. Agarró el atizador de la chimenea, su peso frío y metálico, una promesa de la violencia que estaba dispuesta a desatar para proteger su imperio de cenizas. La lluvia caía ahora en torrentes, empapándolos hasta los huesos y convirtiendo la tierra bajo el roble en un lodo espeso y difícil. Cada palada era un esfuerzo titánico. El sudor se mezclaba con la lluvia en el rostro de Sebastián. «Valentina, ¿y si no hay nada?», jadeó, la duda asomándose como una serpiente en medio de la tormenta. «¿Y si solo es el juego de una niña?». Ella detuvo su trabajo, tomó su rostro entre sus manos embarradas y lo obligó a mirarla. «No es un juego», exclamó por encima del viento. «Es el amor de una madre protegiendo a su hija desde más allá. Elena confió en Sofía y ahora nos toca a nosotros confiar en ellas». Sus palabras fueron un ancla en medio del caos, un faro de fe que renovó sus fuerzas. Impulsados por esa renovada convicción, cavaron con una energía desesperada hasta que la pala de Sebastián golpeó algo metálico con un sonido sordo y definitivo. «Aquí está», gritó él, con una mezcla de triunfo y temor. Con las manos desnudas, escarbaron en el barro hasta desenterrar una pequeña caja de metal oxidada por el tiempo y la humedad. Pero justo cuando la levantaban hacia la luz de un relámpago, una sombra se materializó frente a ellos. Era Genevieve. Su elegante compostura había desaparecido, reemplazada por una locura salvaje en sus ojos. «Suéltenla», siseó. Su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta mientras levantaba el pesado atizador. «Hay secretos que deben permanecer muertos, y haré lo que sea para que así sea». La amenaza final había sido lanzada. El atizador de hierro brilló bajo la luz de un relámpago, un arma letal en las manos de una mujer despojada de su máscara. «Esa caja es mía», siseó Genevieve.
su voz una mezcla de pánico y veneno. «Entréguenmela, o juro que los enterraré aquí mismo, junto a los secretos de mi hermana». Sebastián, sin pensarlo un segundo, se interpuso entre ella y Valentina, protegiéndola con su propio cuerpo. El miedo que sentía no era por él, sino por la mujer que le había devuelto la esperanza y por la hija que observaba desde la ventana. «No te acercarás a ella», rugió él, su voz compitiendo con el trueno. «Se acabó, Genevieve. Tu reinado de mentiras termina esta noche, aquí mismo, bajo este árbol». Mientras Sebastián mantenía a Genevieve a raya con una mirada de acero, Valentina, con manos temblorosas, forzó el cierre oxidado de la caja. El clic metálico fue más fuerte que el trueno. Genevieve se abalanzó, pero tropezó en el lodo, dándoles el segundo que necesitaban. Sebastián arrancó la caja de las manos de Valentina y la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un pequeño diario de cuero y un fajo de papeles. Lo abrió en una página marcada. La caligrafía de Elena, elegante y familiar, describía el tónico especial que su hermana le preparaba cada noche, un sabor amargo que la dejaba cada vez más débil. El mundo de Sebastián se fracturó. «¿Qué es esto, Genevieve?», preguntó, su voz un susurro helado. «Cada sorbo me roba la vida, pero ella sonríe y me dice que es por mi bien», leyó Sebastián en voz alta, las palabras de su esposa muerta resonando como una sentencia. «Miente, estaba loca, paranoica», gritó Genevieve, intentando levantarse del barro. Pero Sebastián sacó el otro papel, un informe toxicológico que Elena había encargado en secreto. «Arsénico», dijo él, la palabra cayendo como una losa. Fue entonces cuando Genevieve se quebró. «Sí, lo hice», confesó, su rostro contorsionado por el odio. «La odiaba, siempre perfecta, siempre amada. Tú debiste ser mío. Esta casa, esta vida, todo. Ella no lo merecía, y tú eras demasiado ciego para verlo». La confesión fue un torrente de veneno, liberado al fin. El eco de su confesión se mezcló con el sonido de las sirenas que se acercaban. Julián, desde la puerta de la cocina, había escuchado todo y había hecho la llamada que sellaría el destino de Genevieve. Los oficiales la encontraron sollozando en el lodo, una figura patética y rota. Mientras se la llevaban, Sebastián levantó la vista hacia la ventana de Sofía. Ya no veía a una niña rota, sino a una heroína silenciosa que había protegido el último secreto de su madre. El tarareo, el dedo apuntando, todo era un grito de amor y advertencia. La lluvia comenzó a amainar, y él se volvió hacia Valentina. En medio del desastre, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, vio su futuro. Un futuro de verdad y sanación. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo la venenosa confesión de Genevieve y el final de una pesadilla larga y sofocante. La lluvia finalmente cesó, y una pálida luna se asomó entre las nubes, bañando el jardín con una luz suave y purificadora. Sebastián se quedó allí, cubierto de lodo y de verdad, mirando a Valentina, cuya fuerza había sido la luz que lo guió a través de la oscuridad. Sintió una abrumadora ola de gratitud y un profundo sentimiento de vergüenza por su ceguera. Sofía, desde la ventana, apretó su pequeña mano contra el cristal, y por primera vez su rostro no era una máscara de vacío, sino de serena comprensión. El silencio ya no era de luto, sino de renacimiento. La tormenta había pasado tanto afuera como dentro de sus almas. El juicio de Geneviève Dubois se convirtió en una sensación mediática, una sórdida historia de avaricia y traición que cautivó a la ciudad. Sebastián asistió a cada sesión, no por venganza, sino para asegurarse de que la justicia honrara la memoria de Elena. La sentencia de cadena perpetua fue un cierre definitivo, un punto final a un capítulo de dolor insondable. Poco a poco, la mansión comenzó a transformarse.
Valentina, con su calidez innata, llenó los pasillos de risas y aromas de galletas recién horneadas, desterrando los fantasmas del pasado. Sofía, sintiéndose finalmente segura y comprendida, comenzó a abrirse. Sus primeras palabras, un susurrado «papá», dirigido a Sebastián mientras le mostraba un dibujo, fueron el sonido más dulce que él jamás había escuchado, la verdadera melodía de su nueva vida. 2 años después, el mausoleo de mármol y cristal era un hogar vibrante, lleno de vida y amor. Sebastián y Valentina se casaron en una ceremonia íntima, justo debajo del viejo roble, que ahora estaba adornado con luces parpadeantes y flores blancas. Sofía, ahora con 9 años, fue la dama de honor, llevando las alianzas con una sonrisa radiante que iluminaba todo el jardín. Ya no era la niña silenciosa atrapada en su propio mundo. Ahora charlaba, reía y corría por los pasillos, llenando cada rincón con su alegría contagiosa. Sebastián la observaba jugar con Valentina, y su corazón se desbordaba. Había encontrado no solo la verdad, sino una familia completa, forjada en la adversidad y unida por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier veneno. Una tarde de verano, los tres estaban sentados en una manta bajo la sombra protectora del roble. Sofía, acurrucada entre Sebastián y Valentina, les leía un cuento en voz alta, su voz clara y segura. Sebastián miró las raíces del árbol, el lugar donde una vez estuvo enterrada la más oscura de las traiciones, y vio que ahora, en ese mismo lugar, crecía un pequeño jardín de flores que Valentina y Sofía habían plantado juntas. Ya no era una tumba de secretos, sino la cuna de su felicidad. Él tomó la mano de Valentina, entrelazando sus dedos, y supo con una certeza absoluta que todo el dolor había valido la pena. Habían desenterrado el pasado no para revivirlo, sino para sanarlo y construir sobre él un futuro de una belleza inimaginable. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de justicia y sanación tocó tu alma, comparte para que más personas crean en los finales felices. Y suscríbete para más relatos donde el corazón siempre encuentra el camino a casa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. El eco de su confesión se mezcló con el sonido de las sirenas que se acercaban. Julián, desde la puerta de la cocina, había escuchado todo y había hecho la llamada que sellaría el destino de Geneviève. Los oficiales la encontraron sollozando en el lodo, una figura patética y rota. Mientras se la llevaban, Sebastián levantó la vista hacia la ventana de Sofía. Ya no veía a una niña rota, sino a una heroína silenciosa que había protegido el último secreto de su madre. El tarareo, el dedo apuntando. Todo era un grito de amor y advertencia. La lluvia comenzó a amainar y él se volvió hacia Valentina. En medio del desastre, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, vio su futuro, un futuro de verdad y sanación. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo la venenosa confesión de Geneviève y el final de una pesadilla larga y sofocante. La lluvia finalmente cesó, y una pálida luna se asomó entre las nubes, bañando el jardín con una luz suave y purificadora. Sebastián se quedó allí, cubierto de lodo y de verdad, mirando a Valentina, cuya fuerza había sido la luz que lo guió a través de la oscuridad. Sintió una abrumadora ola de gratitud y un profundo sentimiento de vergüenza por su ceguera. Sofía, desde la ventana, apretó su pequeña mano contra el cristal y por primera vez su rostro no era una máscara de vacío, sino de serena comprensión. El silencio ya no era de luto, sino de renacimiento. La tormenta había pasado, tanto afuera como dentro de sus almas. El juicio de Geneviève Dubois se convirtió en una sensación mediática,
una sórdida historia de avaricia y traición que cautivó a la ciudad. Sebastián asistió a cada sesión, no por venganza, sino para asegurarse de que la justicia honrara la memoria de Helena. La sentencia de cadena perpetua fue un cierre definitivo, un punto final a un capítulo de dolor insondable. Poco a poco, la mansión comenzó a transformarse. Valentina, con su calidez innata, llenó los pasillos de risas y aromas de galletas recién horneadas, desterrando los fantasmas del pasado. Sofía, sintiéndose finalmente segura y comprendida, comenzó a abrirse. Sus primeras palabras, un susurrado «papá», dirigido a Sebastián mientras le mostraba un dibujo, fueron el sonido más dulce que él jamás había escuchado, la verdadera melodía de su nueva vida. 2 años después, el mausoleo de mármol y cristal era un hogar vibrante, lleno de vida y amor. Sebastián y Valentina se casaron en una ceremonia íntima, justo debajo del viejo roble, que ahora estaba adornado con luces parpadeantes y flores blancas. Sofía, ahora con 9 años, fue la dama de honor, llevando las alianzas con una sonrisa radiante que iluminaba todo el jardín. Ya no era la niña silenciosa atrapada en su propio mundo, ahora charlaba, reía y corría por los pasillos, llenando cada rincón con su alegría contagiosa. Sebastián la observaba jugar con Valentina, y su corazón se desbordaba. Había encontrado no solo la verdad, sino una familia completa, forjada en la adversidad y unida por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier veneno. Una tarde de verano, los 3 estaban sentados en una manta bajo la sombra protectora del roble. Sofía, acurrucada entre Sebastián y Valentina, les leía un cuento en voz alta, su voz clara y segura. Sebastián miró las raíces del árbol, el lugar donde una vez estuvo enterrada la más oscura de las traiciones, y vio que ahora, en ese mismo lugar, crecía un pequeño jardín de flores que Valentina y Sofía habían plantado juntas. Ya no era una tumba de secretos, sino la cuna de su felicidad. Él tomó la mano de Valentina, entrelazando sus dedos, y supo con una certeza absoluta que todo el dolor había valido la pena. Habían desenterrado el pasado no para revivirlo, sino para sanarlo y construir sobre él un futuro de una belleza inimaginable. Esta historia nos enseña que las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Demuestra que la empatía es una llave capaz de abrir las cerraduras más complejas del alma humana, y que el amor verdadero no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, sosteniendo una pala en una mano y la esperanza en la otra. Sebastián, Valentina y Sofía no solo reconstruyeron una familia, nos recordaron que a veces el grito más desesperado de ayuda no viene en palabras, sino en un gesto silencioso, esperando a que el corazón correcto finalmente se detenga a escuchar y comprender lo que la razón nunca pudo descifrar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de justicia y sanación tocó tu alma, comparte para que más personas crean en los finales felices. Y suscríbete para más relatos donde el corazón siempre encuentra el camino a casa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir.